Yo voy a hacerlo, pero que se puede hacer en una situación así, es contar batallitas. Estaba muy preocupado porque venía con las oblicuas y Sociedad Cero, que son gente que algunos de ellos, o casi todos, los he tenido como alumnos en la escuela y me parecía que era como el papá, sino el abuelo de la gente que ha participado antes, ¿no? Y entonces he hecho una presentación para hablar un poco de identidad, pero una identidad aplicada un poco a la propia experiencia del diseñador, ¿no? Cómo evoluciona tu manera de ser y de pensar a lo largo de un tiempo, ¿no? En mi caso, llegué aquí en Barcelona en el 92 y ya estamos en el 20, pues casi son 30 años, ¿no? Y entonces voy a mostrar algunos trabajos que no enseño nunca porque ya están como caducos, que no sé cómo explicar siquiera, ¿no? Porque en aquel momento tenían cierta lógica, pero ahora, pues para mí, quizás debido a mi incoherencia, pues ya no la tienen, ¿no? Esta es mi primera exposición en Barcelona, creo que se llamaba Objetos con H, y lo hicimos en un espacio que se llamaba Banana Factory, que era mucho más cutre que... Bueno, esto es fantástico, aquel era muy cutre, ¿sabes? O sea, para hacer la exposición tuvimos que limpiar todo el espacio y montar nuestra historia, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primera puesta así en escena fue un poco representarme a mí mismo, ¿no? Ese soy yo, recién salido de la facultad, y yo me veía como el salvador del mundo, ¿sabes? O sea, la coronita de santo, el traje blanco impoluto y allí con el periódico debajo que significaba un poco a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y bueno, y el tipo de productos que planteaba era como súper básicos, o sea, casi eran inmateriales. Era una lamparita que se colgaba como un cuadro de la pared y era la mínima expresión. Yo estaba muy preocupado de que todo lo que hacía se tenía que comprar sin esfuerzo, ¿sabéis? O sea, quería hacer productos para todo el mundo. Y bueno, y esas eran un poco mis primeras propuestas, ¿no? Lo que pasa que después me relacioné con diseñadores que alteraron un poco mi percepción de las cosas. Creo que cuando salí de la facultad, y eso lo digo para los estudiantes que hay aquí, ¿no? Siempre suelen decirlo, que cuando sales tienes la mente como más clara. Luego te envenenas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero los primeros proyectos sí que suelen ser los más intuitivos y los buenos. Y en mi caso, yo creo que sí. La lamparita que habéis visto, que era la mínima expresión, que, bueno, que era muy pura y tal, se convirtió en esto. ¿Por qué? Porque quería vender, quería vivir del diseño, ¿no? Quería introducir en mis objetos cierta parte emocional que a la gente le hiciese apetecible tener aquel objeto, ¿no? El objeto aquel se ha convertido en una nubecita en la que pasa una lámpara. Bueno, quizás no fue más interesante a nivel comercial, seguí sin venderla, pero bueno, yo empecé a tener otros referentes también. Los diseñadores somos mucho de participar un poco en las cosas que están pasando en ese momento, ¿no? En aquel momento íbamos a Milán y veíamos a Drog Design, que es el grupo este holandés, ¿no? Que incorporaba en el diseño ciertos aspectos de humor, de poética, y nosotros queríamos también eso, ¿no? Y me acuerdo que yo seguía con esta cosa un poco como social que salí. Yo venía del País Vasco y venía un poco con una carga política así como severa, ¿no? Y, por ejemplo, esta pieza era un cuadro puesto así de perpendicular a la pared y era diseño social porque servía para algo, ¿no? Los cuadros, mentira gorda, los cuadros sirven para mucho, ¿no? El arte sirve para mucho. No le hace falta estar horizontal para tener una función social, ¿no? Pero con esta cosa naif yo planteaba este tipo de objetos, se le están acabando las pilas, y bueno, paulatinamente me fui acercando al mundo del producto porque necesitaba vivir de ser diseñador. O sea, a mí me hubiese gustado ser un diseñador de galería, con un discurso, ¿no? Y ser fiel un poco a mis ideas, pero de hecho tenía que vivir de esto y por lo tanto me fui acercando un poco al mundo del mueble y tal, ¿no? Todos los objetos que veis aquí están hechos en exposiciones que compartía con diseñadores que son mis colegas de siempre, ¿no? Con Emili Padrós, el Víctor Rufat, el Curro Claret. O sea, estábamos todos por allí apoyándonos, ¿no? Y nos llamaban la pandilla basura. Eso nos lo puso el Juli Capella en aquel momento, ¿no? Y bueno, pero yo no era tan basura, jamás he cogido nada de la basura.
O sea, yo soy un pureta. O sea, a mí me gusta, si tengo que hacer algo, voy a la persona que sabe hacerlo y que me doble el tubo como toca. O sea, yo eso de... no soy nada de conformarme con... Vamos, que no. Y bueno, el tipo de objetos, aquella fue mi primera lámpara. Estaba muy inspirada en una lámpara del Castiglioni que se llama Illuminator, y esto era una lámpara que se colgaba de la pared y era como un gran interruptor. ¿Sabes? Cuando expiraba se encendía y se apagaba. Y este fue mi primer objeto producido. Tenía mi misma altura, un 81, y se llamaba Poca Cosa. Y bueno, en fin, y ya veis aquí el tipo de objetos que hacíamos, que no se diferencian mucho de los objetos que podéis estar haciendo vosotros ahora, ¿no? Esta era una silla que funcionaba con un elástico, entonces tú te sentabas y bueno, se configuraba la silla, ¿no? Te levantabas y ¡pum!, salían todas las migas fuera, ¿no? Todo estaba hecho sin un duro. Yo no tenía... Había meses que lo pasaba realmente mal porque me gastaba la pasta en los prototipos, ¿no? Esta papelera, que casi mirando cosas de repente aparece por allí, era una papelera para ser consciente de que cuando tiras un papel a dónde va, ¿no? Y me acuerdo que esto lo compré en una tienda que era de monjas que vendían estos póster de naturaleza como que eran algo divino que te llevaba a la, ¿no?, yo qué sé, a la meditación cristiana, ¿no? Pues hice esta papelera que era plegable y tal. Otras exposiciones así de... Tocaba muchos palos. O sea, yo siempre, cuando salí de Bellas Artes y renuncié un poco a tener una obra personal como mía propia, ¿no?, y me presté a ser diseñador, me abordaba diferentes cuestiones en cada exposición o cada proyecto, ¿no? Esto se llamaba Universal Material GUM y era FIMO de toda la vida, ¿sabes? Y era sencillamente personalizar todos los elementos que tocas con tu huella para, digamos, mejorar la ergonomía, ¿no? O sea, todo esto es de los años 96, 97, del milenio pasado. Y esto se llamaba, era una superficie interactiva y era una alfombra que estaba termosellada y tenía un líquido en el que tú, cuando pisabas, tenía cierta memoria, ¿no? O sea, dejabas huellas y tal. Y bueno, y aquí estoy yo, ¿no? Con mis cacharros. Esto era una exposición también que eran unas piezas que eran muy interactivas también y que tenían una función así como extraña, ¿no?, lúdica, de juego, pero que finalmente te podías sentar, ¿no? Cuando miro estos proyectos me acuerdo de haber ido a Badalona a una empresa de espumas que hacía espumas para limpiarse los zapatos, ¿sabes? Y yo les decía que quería espumas súper de 2 metros, ¿no? Y me las hicieron. Y me acuerdo de estar cortando esta espuma con un cuchillo jamonero, metiendo un trozo de hierro para que se mantengan de pies como un tentetieso bestial, ¿no? Y de todo aquel esfuerzo, ¿para qué? ¿Sabéis? ¿Qué pretendía? Pues sencillamente tener una identidad creativa, ¿no? Llamar la atención de alguna manera, que es lo que nos toca a los diseñadores. Siempre digo a los estudiantes que el principal producto de un diseñador no es lo que haces, sino es tu talento, ¿no?, tu creatividad. Y eso, si no tienes encargos, pues tienes que demostrarlo como puedes, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Esto no tiene pila. Y yo soy un poco egocéntrico, la verdad, lo reconozco. Y todos los creativos lo somos, o lo éramos, porque después de ver a las oblicuas, ver cómo hablan de su trabajo y que son 4... Yo he tenido amigos, pero mi cosa era la mía, ¿sabes? Era como... Y bueno, aquí sencillamente estaba reivindicando una cosa que había leído en el periódico, que era que había una demanda de que la Cruz Roja Internacional se ampliase a diferentes culturas, a la media luna que ya existía, ¿no?, como símbolo de ayuda humanitaria, pero también la estrella de David como ayuda humanitaria, ¿no? Y yo pensé, vaya mierda, ¿no?, la ayuda humanitaria como firmada, ¿no? Pues no. Ni cruz, ni media luna, ni estrella, ¿no?, sino el símbolo equal, ¿no? El equal era, yo tengo lo que me corresponde, por lo tanto, lo que necesito, perdón, por lo tanto no tengo que ayudar a los demás porque yo no uso más de lo que necesito, ¿no? Era como esa la filosofía.
y hice una serie de proyectos también muy básicos y ha sido un carácter un poco como... todo tenía un eslogan. Esto tenía el eslogan de cualquier cosa que hagas en uno repercute en el otro. Era un cojín interactivo que cuando te sentabas la otra persona se movía, ¿no? Y era una historia. Bueno, pues esto es lo que he hecho durante mucho tiempo. Paralelamente hacía producto también, pero nunca he dejado de hacer este tipo de proyectos. Es una necesidad, no puedo evitarlo. Y, ¿veis? Ahí está el curro, que se prestaba a hacer las fotos cuando lo necesitaba. Lo que pasa es que toda esta actividad de todos nosotros, este grupo de diseñadores, pues al final tuvo una oficialidad, ¿sabes? Llega un momento en el que alguien te invita a una exposición importante y tienes que hacer un proyecto que se va a ver porque va a estar en un lugar ya señalado, ¿no? Y mis primeros proyectos así como importantes eran este, aunque nadie se acuerda de esto, ni siquiera yo me acordaba. Es una funda para una silla en el que había una proyección a tiempo real y era como un sistema de comunicación, ¿sabes? ¿Por qué hice esto? Porque en aquel momento había en el centro, en el CCCB, había unas jornadas de interacción y había muchas proyecciones para comunicarse, para sacar las imágenes de las pantallas, para volver las imágenes como más emotivas, ¿no? Y bueno, me acuerdo y en la misma exposición pues expuse ¿a dónde hay que apuntar con esto? Vale, ahora lo tenía al revés. Bueno, hice la Casa Básica, este proyecto que me ha dado mucha notoriedad. Esto era también en el 99. Y bueno, tuvo tanta notoriedad que no supe cómo continuar. ¿Sabes? Fue una línea de trabajo que era como política, social y tal, pero en aquel momento aquello me descolocó un poco que esta cosa tuviese perdón. Y bueno, en ese año, en el 99, hice 3 proyectos que me marcaron. La Casa Básica, La Mancha Natural, esta, y mi primera colaboración con un artesano, ¿no? Y hace 20 años de aquello, pues no he vuelto a hacer nada que se separe de esto. ¿Sabes? Esos temas me han acompañado siempre. La artesanía, la naturaleza y la cuestión social se quedó allí. Ya no hubo más. Y bueno, la naturaleza es algo que me define. No sé quién dijo una vez que a los catalanes os define la lengua y a los vascos nos define el paisaje. Y en mi caso es cierto. O sea, yo donde estoy más feliz es paseando por el bosque, es mi asunto. O sea, me interesa mucho más aquello que cualquier otra cosa que pueda haber en cualquier lugar del mundo, en cualquier exposición o en cualquier parte, ¿no? Y la naturaleza ha inspirado mucho de las piezas que hago, como... esto se llamaba La memoria del bosque en los productos de IKEA. Y era un estante de IKEA pintado de verde, puesto a una altura un poco alta para que no puedas ver el verde, y cuando pones cosas encima, pues se vuelven verdes, ¿no? Era un poco... Aquí en Barcelona ha habido pocas oportunidades de hacer este tipo de cosas. Bueno, las hacíamos, pero era difícil enseñarlas, ¿no? Y había algunas galerías que quiero nombrar 2 porque fueron muy pioneras y desgraciadamente quizás por apostar por esto ya no existen. Pero se llamaba el Carlos Poy, que nos dio mucha cancha a ciertos diseñadores en una época, y la Galería Ego también, que nos dejaba exponer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es verdad que no fue el último proyecto social que hice. Este era otra cosa de estas, un cojín para estar en la calle y meterse dentro a dormir. Era peor que la Casa Básica, ¿sabes? O sea, ¿para qué hago otro proyecto que es peor que el anterior, no? O sea, no estaba bien. Y bueno, así estaba yo. Luego me empezaron a interesar mucho los aspectos, los objetos en su dimensión sorpresa, ¿no? O sea, los objetos siempre los definimos un poco por su funcionalidad, pero es verdad que nos rodean muchas veces y no están en su momento función, sino que están ahí, ¿no? Cuando una silla, cuando te sientas, es una silla, pero cuando está por ahí, es una cosa que está por ahí, ¿no? Y en ese estar por ahí, pues se gira, se da la vuelta y está
en equilibrio de forma sorprendente, ¿no? O sea que las cosas, cuando simplemente una pequeña alteración cambia la percepción del objeto y empieza a ser otra cosa, ¿no? Y eso me ha interesado. Y bueno, he hecho un paréntesis, acabé en el 2000 ciertos trabajos y ahora hablo de una exposición que hice en la Sala Vinson hace unos años, 2 o 3 años. Y se llamaba Arjet. El título no es nada acertado, porque yo creo que el diseño no necesita ser arte, no tiene su propia área experimental, que no hace falta denominarlo así, pero bueno, ahí está el título. Y aquí hice un recopilatorio un poco de proyectos que me interesaban y algunos, yo qué sé, esta cosa del manantial, ¿no? Cómo purificar el agua con una pieza de cerámica, con plantas y con... Son objetos que son un poco raros fuera un poco de la norma, ¿no? Quizás en otro contexto esto pueda tener una cabida, pero en nuestra vida no. No tenemos tiempo de depurar el agua, de generar un ecosistema para depurar nuestra propia agua. Es casi como una idea romántica, ¿no? Que por cuestiones prácticas nunca llegaremos a término, ¿no? Este, por ejemplo, era un objeto que era un poco ambiguo. Era de cuero, tenía cordones, pero no es un zapato. Es una silla, ¿no? Todo esto estaba dentro de la exposición esta. Y... coño... Este, por ejemplo, es un objeto también que yo había trabajado para muchos joyeros haciendo diferentes cosas y me apetecía hacer una joya. Y la joya consistía en una araña que se aplicaba con un aplicador, ¿sabes? Con una especie de jeringuilla se le abren las patas. Las patas son como agujas hipodérmicas, o sea, pinchan mucho. Y esta chica, pues, se la pone. Y duele mucho. Pero a ella le gusta, no le gusta, lo necesita, porque hay una teoría que no te pueden doler 2 cosas al mismo tiempo. Entonces ella tiene problemas emocionales o de algún tipo, y cuando se pone la araña se olvida, ¿sabes? Como no te pueden doler 2 cosas al mismo tiempo. Entonces había esta reflexión de a veces de cómo somos y cómo son los objetos y para qué los utilizamos. Esto es como muy, a ver, como un poco chiste, ¿no? Pero en el fondo sí que tenemos una relación un poco fetichista, emocional con los objetos, con todos los objetos, ¿eh? En fin, esto era un móvil para desconectar, le ponías unas gotitas de una esencia que te inducía al sueño y era para dormir. Lo hueles, o sea, era un móvil para no conectarte, sino para desconectar. Esto también era un objeto muy bonito. Era un tente tieso, dorado, con una especie de mango o de esculturita encima, pero era un objeto que tenía actitudes para el crimen. Entonces es un objeto que es muy... En realidad esconde el filo de un hacha. ¿Sabes? Es un disco, pero esto corta. Y además pesa 5 kilos, o sea, no falla. ¿Sabes? Es una cosa como bastante... que tiene esta doble funcionalidad oculta y peligrosa. Y bueno, es verdad que esto es un poco radical, así explicado, pero hay muchos objetos que tienen esta actitud para el crimen y que no somos conscientes de ello, ¿no? Muchos de los objetos que utilizamos son bastante malos, pero no lo apreciamos así. Y bueno, últimamente, ya un poco para cerrar el ciclo este, que es tramposo porque me he dejado casi todo por el medio, ¿sabes? He hablado del principio y del final. Últimamente me gustan la cerámica, las piedras y los jarrones, ¿no? Si me hubiesen dicho cuando salí de la escuela que iba a terminar haciendo jarrones, igual me dedico a otra cosa, ¿sabes? O sea, pero es cierto, todo aquello que pasó al principio de compromiso, de curiosidad por diferentes ámbitos, se ha convertido en una cosa mucho más placentera, ¿sabes? Yo estas piezas las hago porque me dan placer, o sea, porque son bonitas, porque resumen un poco las cosas que me gustan, ¿no? Que es la simplicidad,
la inmediatez, la colaboración con una persona que sabe hacer piezas muy bien y que recoge un poco lo que yo necesito y él las hace. O sea, es súper gratificante. De alguna manera, yo creo que con la edad a los diseñadores se nos acaban las ganas de meternos en líos, ¿no? Y acabamos haciendo cosas así. Hay muchos casos, no como el mío. Bueno, y bueno, yo estoy aquí ahora, ¿no? Poniendo piedras en jarrones, disfrutando de lo que realmente me gusta, que es la naturaleza. Y yo creo que he hablado más de la cuenta porque esto no... Pero yo me miro las piedras y es que no encuentro competencia en ninguna otra cosa. Me gusta esto. ¿Sabes? Es una cuestión de belleza. Yo creo que la belleza no es tan naif como parece, y no es tan, sino que el ideal de belleza define un momento, en mi caso personal, pero también define una cuestión social. O sea, ¿qué es para nosotros la belleza ahora, ¿no? Creo que, bueno, cada uno se lo preguntará y cada uno responderá de una manera. Pero bueno, estoy un poco pues, con los palos y las piedras, ¿no? Y nada, tampoco no quería justificar esto, ni simplemente que veáis un poco todo este recorrido identitario de un diseñador, ¿no? Como hay muchos. En fin, no estaba muy planeada la charla, ¿eh? Y entonces, esta es la última diapositiva y ahora iba a poner un vídeo que viene a demostrar un poco que los diseñadores se nos asocia con los cacharros, pero hay algo que sobrepasa a los cacharros, que es la relación entre las personas, ¿sabes? Que al final se nos olvida, que focalizamos mucho en generar objetos, artefactos y tal, cuando lo realmente importante no es eso, sino que es otra cosa, ¿no? Y vamos a poner un vídeo. Ahí, ¿veis cómo soy egocéntrico? Me he cambiado hasta el apellido en este tiempo.